Hola, hoy vamos a mirar las suculentas monstruosas. ¿Qué son las plantas monstruosas? Ya hemos hablado en alguna ocasión un poquito de eso. Hablamos acerca de las variegaciones, de las monstruosidades y de las crestaciones. Hoy vamos a hablar un poco más de las monstruosas y les voy a mostrar mis monstruosas con su versión, digamos así, normal. ¿Qué son las monstruosas? Son aquellas deformaciones que generan las plantas por diferentes tipos. No se sabe a ciencia cierta qué es. Pudo haber sido porque algo la golpeó, le cayó una granizada, le dio un hongo, alguna enfermedad, cualquier cosa. Entonces eso hace que ellas cambien en su forma de crecer, tengan una mutación y crecen de forma diferente. De hecho, hoy en día encontramos algunas que ya podríamos llamarlas como especie, porque ya podemos decir quiero que comprar tal, no decimos quiero comprar la monstruosa de tal, sino quiero comprar tal planta, ya tiene su nombre, está determinada, catalogada y todo, pero resulta ser la monstruosidad de otra. Entonces entre esas encontramos la Crispy Beauty, que ya todos buscamos Crispy Beauty, no decimos quiero la monstruosa lilacina, sino buscamos la Crispy Beauty. Miren lo bella que es, súper prurinosa. Ella lo que tiene es que sus hojas son como un poco rulosas, son crespitas, se da por hoja también, pero entonces el dilema cuando la hacemos por hoja es que a veces tienden a salir lilacinas, porque tiende a salir su versión normal. Y entonces esta es la versión normal de la Crispy Beauty. ¿Ven? ¿Sí la ven? Entonces simplemente es esta con sus hojas un poco más rulosa. Entonces a veces nos pasa que multiplicamos la hoja de la Crispy Beauty y no nos sale tan rulosa, es porque está perdiendo su mutación y se está volviendo una suculenta ya con su forma normal. Otra que tiene su versión, que la encontramos en el mercado, esta es una Debbie. Listo, y encontramos en el mercado su versión monstruosa, que es la Cupido. Bien, miren lo bella que es, simplemente es que su hoja es más gruesa y trata de hacer unas pequeñas trompitas en el borde en la punta de la hoja, pero he escuchado algunas personas que tratan de, o que simplemente tienen su Debbie por alguna razón, digo, tienen su Cupido y por alguna razón se les convierte en Debbie, porque por alguna razón cambiaron, digamos, su forma de cultivo o simplemente decidió cambiar su forma ella a volverse en su forma normal. Miren la Debbie lo bella que es. Entre más sol, más rosada se pone. Arriba tengo algunas que están súper rosadas. Estas están aquí bajo techo, entonces no se estresan tanto. Ok, otra que encontramos, pero esta vez ya no tiene como un nombre específico, sino que simplemente es la monstruosa de, es esta hermosísima Inti platense monstruosa. Esta la tiene una amiga en Bogotá y cayó una granizada y algunas de sus plantas se le volvieron monstruosas. Entre esas esta Inti platense y ella me la envió. Miren lo bella que es. Simplemente, ¿cuál es la diferencia con la normal? Bien, esta es la versión normal. Miren lo amarillita que es. Crece mucho más. Esta es una bebé que tengo, una reproducción. Ella crece mucho más. Y aquí tengo la versión monstruosa. Esta es más blanca, tiene algunas estrías y se queda muy pequeña, se queda así de grande, mientras que esta puede crecer 3 veces más el tamaño de esta. Esta, la particularidad es que en el sol se pone con bordecitos como naranjitas y tiene mucho sol. Esta, miren, se ve muy blanca. Bien, por acá tenemos otra reina que a mí me encanta y que me parece muy curiosa, y es la monstruosa de la Imbricata, porque tengo varias versiones de ella y esa sí no sale una versión única, sino que salen varias versiones de ella, y todas me encantan. Entonces tengo esta de acá, miren lo bella que es, sus hojas muy regulares, trata de tomar unos tintes rojitos como así muy debiluchos.
Tengo esta otra que miren cómo está, es más compacta, también trata de tomar unos tonitos rosaditos. Tengo esta y ahorita les voy a mostrar otras que tengo. Cosa curiosa que a mí me parece de la imbricata es que a mí me han llegado varias, llegan de hojas muy grandes, muy anchas, muy irregulares, pero si las saco a la intemperie y las saco al sol, se me pone así de compacta, me cambia. Entonces, toca tenerlas en un lugar donde no les pegue tan fuerte el sol para que no se compacte tanto si uno quiere tenerlas con esas formas. Bien, entonces miren lo bella que es. Por acá tengo esta. La ventaja que tiene ella es que es muy prolífica, saca cantidad de hijitos, saca hijos muy bellos y todos así monstruositos. Es muy lindo los tonos que toma cuando recibe buen sol, se pone como muy rosadita a los bordes, pero miren, la curiosidad de ella cuando está así es que sus hojas, algunas crecen más grandes, otras más cortas y por lo regular son más bien como alargadas. Ya vamos a ver que la imbricata es ancha, es normal. Bien, entonces por acá tengo la versión normal. De la imbricata está bebé también, de esa no tengo grande, aunque la imbricata normal es una planta que crece mucho, más o menos así dependiendo de donde la tengas, si en el pleno sol o en sombra crece bastante, en pleno sol se compacta como esta más o menos que está muy compacta. Y la ventaja que tiene es que es muy prolífica, entonces por eso vemos que las monstruosas también sacan muchos hijos. Entonces, por acá tengo esta versión que me parece lindísima, me encanta porque ella tiende a ponerse muy roja, ¿sí? Está muy bella y se tiende a poner como bien rojita. Y tengo esta que me llegó reciente y es lo que les digo, cuando de pronto no está cultivada tan al sol, entonces es más así, es más, la roseta es más grande, las hojas son más irregulares, me encantan. Este tipo de plantas he descubierto que me encantan las monstruosas más que las crestaciones y las variegaciones, me encantan más las monstruosas. Ok, y continuamos con nuestras monstruosas. Esta es una subcelis, muchas las tengo, de las normales las tengo bebés. Entonces esta es una subcelis, es una planta que es muy prolífica, saca muchos hijos, se da súper fácil por hoja. Miren lo blanquita y lo pluminosa que es. Y tengo esta que pues hasta ahora indagando me han dicho que es la monstruosa de la subcelis. Una cosa que me parece curiosa pues digamos es que me llegó muy grande y ha ido como reduciendo su tamaño, pero por lo regular aquí me pasa lo mismo siempre, se compactan las hojitas y entonces empieza a verse más pequeña. Pero algo también que me está pasando y que es muy lindo es que se está llenando de hijitos en la parte de la base. Le he sacado varias hojitas, son muy lentas, pero da. Hasta ahora no sé si me van a salir monstruosas o van a salir subcelis. Apenas están muy pequeñitas allí, digamos, surgiendo. Pero miren lo bella, esta es de las monstruosas, es la que más me gusta porque toma también tonitos rosados, es muy luminosa, es muy regular, es toda una curiosidad. Por acá tengo Fred Ives, versión normal, este sí está más o menos grandecito. Fred Ives es súper prolífica, cualquier hojita te da, saca muchos hijos. Y acá tengo la versión monstruosa. Aunque no es tan exagerada su monstruosidad, pero sí he visto que crece más lento que este, es muy demorada. Tiene algunas pequeñas lineecitas como de variegación o como que se hacen estrías en sus hojas, entonces ahí está. Es más blanca, no da como el color tan fácil como este, pero ahí va la monstruosita de Fred Ives. Déjame en los comentarios cuál te gusta más, monstruosas, variegadas o crestaciones, de cuál team eres. Yo soy team monstruosas. Bien, otra que tengo por acá es la Echeveria pálida monstruosa. Entonces, esta es una pálida normal que también crece mucho, es que
las mayorías de las que están grandes las tengo en materas muy grandes, entonces es difícil traerlas. Pero aquí tengo entonces la versión normal y esta desordenada de acá es la versión monstruosa. Sus hojas son alargadas, algunas son delgadas, algunas tienen varios mucrones, tienen un poquitico de tinte rosado, tiene estrías y a mí me encanta. De hecho, la tuve al principio aquí y aquí era de un verde, como se pone la pálida cuando no está en el sol, de un verde más oscuro con las líneas más blancas, y cuando la saqué al sol se puso así, de este mismo tono, pero con, digamos, los tintes rojitos. Entonces ya ustedes deciden, por ejemplo, si la llegan a tener, saben que si la tienen a la sombra o con luz sol filtrado más bien, tiene un tono y en el sol va a tener otro tono. Otra versión que conocemos que es muy popular es la versión monstruosa de la Crassula ovata. Esta es la Crassula ovata normal, ¿sí? Mírenla. Y esta es su versión monstruosa, que es la Crassula ovata Gollum o orejas de Shrek. Entonces simplemente esta es esta versión que decidió que sus hojas se cerraran y entonces sale así como pequeños deditos. De hecho, esta es la Ladyfinger y está la otra que es la Gollum, que saca como las trompeticas, y está también la Hobbit. Entonces hay tres versiones monstruosas de un mismo jade. Y con esta quiero contarles como una especie de story time y una recomendación cuando tengas tus monstruosas. Resulta que esta era una planta grande que traje, que conseguí en un lugar, me pareció hermosa, era monstruosa, y resulta que cuando llegué acá, por lo regular yo siempre cambio sustratos de las suculentas, entonces cambié su sustrato, la mandé para la terraza y resulta que allí perdió toda su forma y se me volvió un híbrido de albicans normal. Esto es lo que me queda. Digamos, era muy grande, empezó a sacar hijos a la lata, entonces alcancé a sacarle solamente este, pero este solamente tiene unas pequeñas hojitas variegadas, no se le nota, digo, unas pequeñas hojitas monstruosas, no, perdió de hecho toda como su forma monstruosa. Entonces, para que tengamos en cuenta, cuando compres una suculenta monstruosa, entonces, bueno, si esa especie, como dijimos, ya tiene su nombre y está catalogada y todo, puede que se permanezca. Pero si de repente, si ella apareció de repente siendo monstruosa, entonces tratemos de imitar los mismos formas de cultivo que tenía donde la compraste o de donde te la regalaron. Entonces, si la tenían en pleno sol, entonces la sacas a pleno sol. Si las tenían en semisombra, entonces déjala en semisombra. Trata de no cambiar el sustrato, sino cuando ya de pronto veas que requiere trasplante, lo necesita, porque puede ser que ese tipo de sustrato es el que esté manteniendo su mutación. Así que cuéntame si alguna vez te ha pasado que tienes una monstruosa y se convirtió en alguna normal, si te gustan las monstruosas, si quisieras tener, cuéntame otras que tú tengas y que yo no haya nombrado y que tú sepas que está la versión normal y está la versión monstruosa. Cuéntanos en los comentarios y gracias por quedarte hasta este tiempo. Nos vemos en el próximo video, así que chao chao. Y no se te olvide mis recomendaciones y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.